Bien, muy buenas. La clase del día de hoy de biología es introducción a la taxonomía. Eh, en este tema vamos a ver varias cosas muy importantes. Va de la página 120 a la página 123. Vamos a hablar de la introducción a la taxonomía, la clasificación de los seres vivos. A primera vista era creíble que la diversidad de la vida parece inaccesible a nuestra conversión. Sin embargo, los estudios muestran que a pesar de ser tan extensa, la variedad biológica se manifiesta en relativamente pocos patrones generales. Por ejemplo, a pesar de que conocen muchas especies de animales invertebrados, la gran mayoría de ellos, más de 1 millón, tienen cuerpos formados por segmentos transversales revestidos con una armadura resistente llamada exoesqueleto y apéndices corporales como antenas y patas. Esta característica compone el patrón corporal básico de un artrópodo y la enorme diversidad de grupos es el resultado de la variación del entorno a este patrón. El grupo de artrópodos está compuesto por invertebrados como los insectos, crustáceos, arañas y ciempiés. Perdón, en él podemos reconocer claramente un animal como un patrón insecto que consiste en un cuerpo revestido por un exoesqueleto y segmento, cabeza, tórax y abdomen, 3 patas y un par de antenas. ¿Qué quiere decir esto? La taxonomía es una ciencia que estudia la clasificación de los animales. Entonces, cuando hablamos de un patrón, un origen o algo que es seguido, hablamos de algo que todos tienen en común. En este tema estamos hablando principalmente de lo que conocemos como tenemos los insectos, de lo que están hablando, es que todos los animales, todos los artrópodos que tienen exoesqueletos son considerados eh, artrópodos, o sea, todos los animales que tienen exoesqueletos son considerados artrópodos. ¿Qué sucede con eso? Los crustáceos, o lo que conocemos como los cangrejos, son insectos pero del mar. Eso es lo que la gente no sabe. ¿Por qué? Porque son artrópodos, forman parte de la familia de los artrópodos y por lo tanto ellos son insectos pero del mar. Porque tienen exoesqueleto, tienen una concha que los protege, igualito a lo que es un insecto de los que vemos normalmente en nuestro hogar. O sea que existen más de 900.000 especies descritas. Es mucho más sencillo pensar en varios grupos de organismos que en cientos de miles de organismos distintos. Ciertamente hay millones de animales que todavía el ser humano no ha determinado, conocido, ponerle un nombre, saber qué es. Lo que ocurre es que son demasiados, más que todos, como hablamos de los insectos, insectos o artrópodos son demasiados y es muy difícil clasificarlos, ponerle un nombre. Entonces lo que hace la sistemática y la taxonomía, o en este caso la taxonomía, es clasificarlo de acuerdo a su estructura. ¿Qué se parece a quién? ¿Qué tienen en igual? Ahí es donde entra ese tema. Esa manera de clasificar a los seres vivos en función de patrones compartidos ha ayudado a los científicos a organizar y comprender la diversidad de la vida. Los siguientes son algunos de los conceptos asociados a la clasificación biológica. Son sistemática, filogenia, taxonomía y especies. Esos 4 tienen que subrayarlo. Todo eso ayudan a la clasificación de la especie. La sistemática es la rama de la biología que estudia las relaciones evolutivas entre los organismos. Eso lo subraya. Emplea las herramientas y conceptos y nace y se desarrolla en otras ramas biológicas como la genética, la anatomía y la ecología. ¿Qué hace la sistemática más que todo? Ver qué animal evoluciona de qué animal es ancestro de qué animal. Y si tienen una relación, eso causa de que sean familia o de la misma especie, parecida, gracias a ese estudio de genética, anatomía o ecología del que habla, del que pertenece a la sistemática. Filogenia, historia evolutiva de un grupo de organismos, eso lo subraya. El análisis de los ácidos nucleicos y las proteínas constituye una herramienta para establecer filogenia de una categoría de seres vivos. La relación entre los seres vivos a lo largo del tiempo puede representar mediante árboles filogenéticos. ¿Qué es un árbol filogenético? Prácticamente viene siendo como un árbol genealógico. Bien. Taxonomía, rama de la biología encargada de establecer grupos de seres vivos y darles un nombre, así como clasificarlos, los diversos organismos dentro de esa agrupación. Eso lo subrayo. Bien, la taxonomía de lo que estamos hablando es la que le pone nombre a los animales, los nombres que conocemos como nombres científicos, canis, ossari, tenemos también felinos, todos esos nombres que son familiarizados lo da la taxonomía. Bien, eso hay que subrayarlo. Cada uno de sus grupos se denomina categoría taxonómica o taxón en la actualidad
La taxonomía crea los taxones según el parentesco y la historia evolutiva de los organismos relacionados obtenidos por la sistemática. La sistemática y la taxonomía están ligados conjuntamente. Dependiendo de lo que diga la sistemática, la taxonomía empieza a clasificar los animales. Especie, grupo de poblaciones de individuos, características fisiológicas similares que son capaces de cruzarse y reproducir descendientes fértiles. Eso lo subrayo. ¿De qué habla más que todo la especie? La especie son organismos que tienen cosas iguales. Hay felinos. Los felinos se pueden cruzar entre ellos. Un tigre con un león, aunque no lo crea. Y sí se puede porque son felinos y pueden crear otros organismos fértiles. Eso es lo que es una especie. Especie felina. Nosotros somos la especie humana. Bien. Aristóteles, pionero en la clasificación biológica. Aristóteles fue un pionero en la clasificación de los seres vivos. Categorizó a las plantas y los animales según el grupo, según el uso que le daban. En uno de sus trabajos destacó la importancia de los organismos corporales de los animales como criterio de dividirlo en grupos, ida que fue retomado más de 2000 años después por Linneo. Argumentaba, por ejemplo, que la ballena y los delfines, a pesar de vivir un medio acuático, representaban semejanzas con los peces, diferían notablemente en esto en cuanto a la organización de su cuerpo, pareciéndose a los mamíferos junto a los que debería ser clasificado. Aristóteles fue un pionero porque agarra las plantas y los animales y los clasificó. Las plantas hacen esto, los animales hacen esto, entonces lo tenemos clasificado. También se dio cuenta que no importa que la ballena y los mamíferos y los peces se puedan parecer porque son acuáticos, sino que hay que ver las características. La ballena y los delfines son mamíferos, hay algunos peces que no. Hay algunos peces que no son mamíferos, son vivíparos o vivíparos. Entonces, eso hay que determinar. Ahí es donde él hizo las divisiones, como se dice. Después de Aristóteles, prácticamente tuvieron lugar a progresos significativos en la clasificación biológica hasta el renacentismo. A partir de entonces, los estudios comenzaron a pensar en sistemas que agrupasen los seres vivos según sus características, tales como su estructura corporal, función orgánica, no basándose en criterios arbitrarios o místicos de última práctica como se había hecho entonces. Vamos a ver el sistema de clasificación de Linneo. Linneo es uno de los más importantes en este tema. La taxonomía de moneda se inició con el trabajo del botánico Carlos Linneo. Eso lo subraya. Su idea sobre la clasificación biológica fueron publicadas en su libro Sistema Natural, cuya primera edición salió en 1735. Para Linneo, el número de especies existentes de la naturaleza era fijo y había sido determinado por un ser superior en la creación. Definía especie como un grupo de individuos dotados de características estructurales típicas ausentes de otra especie. Especie es una definición que tiene, es un concepto que tiene muchas definiciones, dependiendo de la ciencia que lo esté estudiando. Bien, para Linneo era lo que acabo de decir, que eran un grupo de individuos dotados de características estructurales típicas y ausentes en otra especie. Para él, que él creía en la evolución por mediante el creacionismo o la creación del mundo por un ser superior, o sea, por un Dios, él decía que todos los animales estaban clasificados de una manera fija y que no iba a haber un cambio. El botánico explicaba que era necesario escoger con cuidado las características utilizadas para agrupar los seres vivos, pues ciertas semejanzas podían tener poca importancia en la clasificación. Por ejemplo, el hábitat de los organismos, muy empleado en la clasificación activa, no debería ser empleado como criterio, ya que hay animales voladores tan diferentes como una mosca, un murciélago y un águila, y animales acuáticos tan distintos como las otras, la medusa y los tiburones. Es cierto. Bien, el mismo hábitat, pero son diferentes. Un insecto puede volar, un murciélago puede volar y un águila puede volar, un ave puede volar, pero no están clasificados en la misma rama porque hay características que lo dividen. O sea que su entorno tampoco tiene que ser algo que determine. Linneo creía que la característica anatómica era la más adecuada para agrupar los seres vivos y lo utilizó como criterio principal en su sistema de clasificación. Así agrupó las plantas de acuerdo a su forma y estructura de sus flores, frutos y los animales según su semejanza a la organización corporal. Linneo fue el primero en determinar que dependiendo de la semejanza de nuestro cuerpo, podíamos estar clasificados en el mismo lugar o incluidas una dentro de otra, lo que produce una clasificación jerárquica. Eso hay que subrayarlo. Clasificación jerárquica, la nomenclatura binomial. Linneo asignó la clasificación de seres vivos a un sistema de nomenclatura científica. Propuso que toda especie debe tener un nombre científico en latín compuesto por dos palabras, eso lo subrayan, nombre o epíteto genético y epíteto específico. No obstante, muchas palabras que constituyen los nombres científicos no provienen del latín, sino que derivan del griego. Clásicos son palabras de otro idioma y latinizadas. Por atribuir dos nombres a cada especie, el sistema de Linneo se denomina nomenclatura binominal y ha sido utilizado hasta el día de hoy. Por ejemplo,
Los perros y los lobos, que Linneo consideraba especies distintas, eran para él bastante parecidos, como para ser colocados en un taxón que abarca ambos, jerárquicamente superior al de la especie al que llamó género. Eso lo subraya. En esta especie tendría un mismo nombre genético, Canis. Es el nombre genético Canis porque son caninos, acompañados respectivamente de sus epítetos específicos, familiares y lupus. Y así su nombre científico será Canis familiaris y Canilupus. Canis familiaris sería el perro, que es un can familiar, y Canilupus es can lobo. La regla de la nomenclatura binomial determina los nombres científicos de los organismos que estén escritos en latín o latinalizado. La primera letra del nombre del género debe ser primera siempre mayúscula y la de la especie minúscula. Además, los nombres científicos han de estar siempre destacados en el texto en el que aparezca, ya sea mediante el empleo de una cursiva o un subrayado. El nombre genérico es siempre sustantivo y el epíteto específico es normalmente un adjetivo que califica el género. En el sustantivo es lo que determina qué es canis, felinis, usaris, depende. Eso determina quién eres. Y lo que sigue, que es el epíteto específico, ya determina tu característica específica. ¿En qué eres? Eres un oso pardo, eres un oso polar, eres un lobo de la nieve. Eso es lo que hace el epíteto específico. Por ejemplo, para referirse al género canis, sin especificar si es un lobo, coyote o perro, se añade la abreviatura SP tras el nombre del género. Por ejemplo, la frase, lo que sucede, lo que se puede decir por el rastro del animal es que se conoce como un canis SP. Para referirse simultáneamente a varias especies del género canis, se añade la abreviatura SPP después del nombre género. Por ejemplo, los canis SPP tienen una dieta esencialmente carnívora. Bien, la clase de hoy era hasta aquí. Nos faltarían 2 páginas para terminar la clase. Y luego entraremos a lo que es el taller. Muchas gracias.